Buenas tardes, mi nombre es Sharon Piso y voy a hablar sobre la revisoría fiscal en Colombia. La revisoría fiscal es un mecanismo de control obligatorio en Colombia para ciertas empresas cuyo objetivo es garantizar la transparencia, el cumplimiento normativo y la correcta gestión de los recursos de una organización. Su función va más allá de la auditoría financiera, ya que abarca el control legal, administrativo y tributario. El revisor fiscal es un contador público que tiene la responsabilidad de supervisar, auditar y garantizar la transparencia financiera y legal de una empresa u organización. Su labor es obligatoria en ciertas entidades de Colombia según lo establece el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990. Las funciones del revisor fiscal se encuentran en los códigos 207 al 209 del Código de Comercio. Entre ellos se encuentran: cerciorarse que la entidad cumple con la normatividad que le aplica, informar las irregularidades que detecten el ejercicio de sus funciones, colaborar con las autoridades cuando le soliciten información, velar por que la entidad lleve su contabilidad en debida forma, revisar que la entidad conserve sus actas correspondientes en debida forma, inspeccionar los bienes de la sociedad, establecer un control permanente sobre los valores sociales, convocar a la asamblea o junta de socios cuando sea necesario, reportar las operaciones sospechosas en la unidad de información de análisis financiero y denunciar actos de corrupción. El Código de Ética del Revisor Fiscal establece los principios y normas que regulan su comportamiento profesional. Su objetivo es garantizar la transparencia, objetividad e independencia en el ejercicio de sus funciones, protegiendo los intereses de la empresa, los accionistas y el Estado. Entre los principios fundamentales se encuentran la permanencia. Indica que la labor del revisor fiscal debe realizarse de manera continua, pues como órgano de fiscalización requiere ejercer vigilancia constante sobre las operaciones efectuadas y debe inspeccionar y corroborar todo proceso llevado a cabo para la toma de decisiones. Integridad. Al ejercer la revisoría fiscal el control sobre la entidad, es necesario que esta labor se realice de manera íntegra, ya que ninguna función debe escapar a la aplicación del control de fiscalización. Oportunidad. El ejercicio de la revisoría fiscal debe ser oportuno, lo que hace referencia al que el proceso de la fiscalización, para que sea eficiente, debe aplicarse en lo posible antes y durante la ocurrencia de los hechos. La función preventiva. Las acciones realizadas por la revisoría fiscal deben buscar evitar el daño, para lo cual es necesaria la emisión de informes oportunos que eviten que se incurra en actos irregulares. Objetividad. El revisor fiscal debe tener una actitud imparcial y sustentar sus acciones y su opinión en la realidad. Independencia. No puede tener vínculos laborales, económicos o familiares con la empresa auditada que afecten su imparcialidad. Confidencialidad. Debe guardar reservas sobre la información de la empresa y no divulgarla sin autorización legal. Dentro de sus responsabilidades éticas también se encuentra denunciar fraudes o irregularidades ante la asamblea de accionistas y entidades de control, no aceptar sobornos ni beneficios personales que comprometan su independencia, rechazar contratos o trabajos donde haya conflictos de interés, emitir informes basados en evidencia y no en presiones externas y evitar relaciones personales o comerciales que afecten su objetividad. De acuerdo al artículo 203 del Código de Comercio, las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras, las sociedades en las que por ley o por los estatutos la administración no corresponde a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios, excluidos de la administración, que representen no menos del 20% del capital. Las anteriores sociedades deben nombrar revisor fiscal sin considerar su patrimonio ni sus ingresos. En las sociedades por acciones simplificadas, que son las SAS, se debe tener un revisor fiscal cuando cumpla con los topes de ingreso y patrimonio o cuando por su actividad particular la ley les obliga a tener un revisor fiscal. Normas de auditoría. En Colombia, la revisoría fiscal está regulada por las normas internacionales de auditoría. El revisor fiscal debe aplicar estas normas en la planeación, ejecución y supervisión de su trabajo y conducción de la auditoría. Entre las más importantes se encuentran la norma internacional de auditoría 200, que son los objetivos generales del auditor y conducción de la auditoría.
Norma Internacional de Auditoría 230, que es la documentación de la auditoría, la Norma Internacional de Auditoría 315, que es la identificación y valoración de riesgos, Norma Internacional de Auditoría 500, que es la evidencia de la auditoría, y la Norma Internacional de Auditoría 700, que es la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría. Dentro de los tipos de auditoría se encuentra la auditoría interna, la auditoría externa y de revisoría fiscal. La auditoría interna es un proceso de evaluación y control dentro de una empresa u organización que busca mejorar la gestión, optimizar los procesos y garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas. Sus principales objetivos son evaluar el control interno y su efectividad, identificar riesgos y proponer estrategias para mitigarlos, mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos operativos. La auditoría externa es un proceso de evaluación realizado por un profesional o firma independiente con el objetivo de verificar la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de normativas en una empresa u organización. Sus principales objetivos son emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros, verificar el cumplimiento de las normas contables, detectar errores o fraudes en la información financiera. La auditoría de revisoría fiscal es un proceso de control integral realizado por el revisor fiscal en empresas donde su nombramiento es obligatorio. Su objetivo es supervisar la gestión financiera, el cumplimiento de normativas legales y la adecuada administración de los recursos de la entidad. A diferencia de la auditoría externa y la auditoría interna, la revisoría fiscal tiene un carácter obligatorio, permanente y multidisciplinario, ya que abarca aspectos financieros, tributarios, contables, administrativos y legales. Entre sus principales características se encuentra que es obligatoria en empresas que cumplan con ciertos criterios legales de acuerdo al Código de Comercio del artículo 203, es permanente ya que se ejerce de manera continua durante el año. Sus objetivos principales son dictaminar los estados financieros asegurando que reflejen fielmente la realidad económica de la empresa, verificar el cumplimiento normativo incluyendo obligaciones fiscales, comerciales, laborales y societarias, evaluar el control interno y proponer mejorar para evitar fraudes y errores contables y velar por la transparencia de la información. Etapas de la auditoría. El proceso de auditoría se desarrolla en varias etapas que permiten evaluar la información financiera, cooperativa y administrativa, entre los cuales se encuentran la planificación, define los objetivos, el alcance del trabajo, analiza los riesgos y áreas críticas a auditar, establece el cronograma del trabajo y asigna los recursos al equipo auditor. La ejecución. Se recopila la información y sus actividades principales son la revisión de los documentos contables y operativos, la identificación de las irregularidades y evaluación del control interno en la empresa. La remediación consiste en corregir o ajustar los hallazgos del auditor. El auditor establece la fecha en la que el auditado debe llevar a cabo para corregir los hallazgos encontrados. El cierre de auditoría. Es la última etapa y es un reporte consolidado que muestra un resumen de todo lo que se auditó. Su objetivo principal es formalizar los resultados obtenidos, recomendar acciones correctivas y asegurar que la empresa implemente mejoras en sus procesos. Para finalizar, podemos concluir que la revisoría fiscal es un pilar fundamental para garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión empresarial. La revisoría fiscal contribuye al fortalecimiento de la confianza empresarial, asegurando que las compañías cumplan con las normativas vigentes y operen bajo principios de ética y transparencia. Muchas gracias.